Buenas nutricreyentes, el tema de hoy día es las famosas grasas. ¿Y qué son las grasas? Si son buenas o malas. Las grasas no son ni buenas ni malas, el exceso de grasa es malo. Ahora, si nosotros tenemos una grasa en nuestro nivel normal, va a ser bueno. Para ello también tenemos que entender cuáles son la localización de estas grasas y las funciones de estas grasas. Las localización de estas grasas pueden ser viscerales, se encuentran dentro de nuestras vísceras y es un problema. ¿Por qué? Porque cuando tenemos mucha grasa dentro de nuestras vísceras, bueno, puede haber un problema en donde estas grasas tengan que salir hacia nuestro torrente sanguíneo y nuestras arterias generalmente se van a acumular de este exceso de grasa y bueno, vamos a tener un problemas cardiovasculares generalmente y va a ser un trastorno tener exceso de grasas viscerales. Son bastante peligrosas. Entonces nosotros por ahí tenemos un índice de cintura-cadera, mientras más grande sea nuestra cintura y más chica nuestra cadera, bueno, más riesgo cardiovascular. La grasa subcutánea es la grasa que se encuentra debajo de nuestra epidermis, es la grasa que nosotros vemos, la grasa que se acumula generalmente en las mujeres en las caderas o en los glúteos. También por ahí se acumula en el hombre en otras zonas como en los flancos. Bueno, esas son las grasas que nosotros vemos estéticamente que hay que reducir. Y las intermusculares son las grasas que son muy pequeñitas y hay un poco, pero están dentro de los músculos. ¿Existe dentro del músculo grasa? Sí, pero es casi ínfima la porción que vamos a encontrar. Esa sería la localización de las grasas viscerales, subcutáneas e intermusculares. Bien, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las funciones de las grasas? Las funciones de las grasas van a depender del tipo de grasa que nosotros tenemos. Tenemos grasas pardas, grasas blancas y grasas beige. Las grasas pardas son las grasas que nosotros necesitamos para equilibrar la temperatura corporal, como dijimos recién. Entonces esas son las grasas que nosotros necesitamos para equilibrar esto. Y generalmente también nacen con nosotros este tipo de grasas y las vamos gastando con el tiempo. Y bueno, y se van acumulando. Generalmente se acumulan detrás del omóplato. Son estas grasas que se utilizan rápidamente cuando nosotros necesitamos equilibrar nuestra temperatura corporal. La blanca ya es el acúmulo de grasa. El acúmulo de grasa blanco puede ser en distintas zonas. Nosotros vamos a ver un dibujito. Fíjense. Estas grasas se pueden acumular en distintos lugares. Se pueden acumular en el abdomen hacia arriba, hasta la famosa papada. Se pueden acumular en la zona media. Fíjense en que este es en el hombre, en la mujer en la zona media. O también en la mujer en la zona glútea. O también en la zona solamente abdominal. O también se puede acumular en la zona glútea y todo lo que es las piernas, las famosas patas de elefante que nosotros llamamos. Generalmente va con mucho líquido esa grasa, porque acuérdense que la grasa transporta agua también. Y se puede acumular también en la zona media y en los flancos, como le dije recién. Fíjense en el hombre, ¿no? Que bueno, que no es lo del todo estético, que es cuando nosotros trabajamos con este tipo de grasas. Bueno, y la grasa beige, que es la que nos está quedando, es la grasa que generalmente se encuentra en los adultos mayores, en las personas geriátricos. Nosotros le llamamos los abuelitos cariñosamente. Y es la grasa que, bueno, que vamos a utilizar después de nuestra vejez. Y bueno, y una hormona que es especial es la encargada de empezar a distribuir ese tipo de grasa que nosotros vamos perdiendo metabólicamente. Así que esa es la referencia de lo que es la grasa. Y lo ideal de tener grasa es tener, por ejemplo, entre un 20% de tejido adiposo y sobre todo un tejido adiposo subcutáneo, tener un poco el menor tejido visceral posible, que menos de un 7% no se requiere, porque para sostener las vísceras necesitamos eso, porque sostiene nuestro estómago, nuestros intestinos, entonces tampoco podemos tener menos de eso. Por eso cuando se baja demasiado la grasa es un problema. Y cuando hay demasiada grasa también es otro tipo de inconveniente. Y subcutáneo, un 20% es una grasa interesante, se puede ver si lo vemos estéticamente la cintura. Si nosotros queremos bajar la grasa esta, bueno, la podemos bajar hasta un 8, un 9%. La mayoría de la gente dice, bueno, y para que a mí se me vea la cintura chica, los abdominales, y tengo que tener, si soy mujer, que tenemos más cantidad o tienen mayor cantidad de grasa las mujeres, porque bueno, necesitan esas grasas para amamantar el día de mañana, porque genéticamente están, y generalmente en un 12, un 10% se ve
marcado, definido, rajado, como nosotros lo llamamos, en la forma de fitness, cuando hablamos de fitness. Y el hombre puede bajar un 7%. Menos de eso hay gente que lo ha disminuido, pero es muy peligroso, así que hay que tener cuidado con ese tipo de elementos o con ese tipo de por ahí dietas que son demasiado estrictas. Entonces, y quieren bajar la grasa a cero. Y la grasa a cero no se puede tener. No, es imposible. Lo mínimo que podemos tener, ya les estoy explicando, es 7%. Así que bueno, esta es la localización de las grasas, vuelvo a repetir, esta es la función de las grasas, ya saben para qué son las grasas. Y bueno, y el exceso de grasa, esto, cuando existe mucha cantidad, el 30, el 40 o más del 50%, acuérdense que ya nosotros tenemos un exceso de grasa, ya transformamos nuestro cuerpo en una obesidad 1, 2, o cuando tenemos más de la mitad de nuestro cuerpo, una obesidad mórbida. Y en ese caso no son buenas y hay que tirarlas, sacarlas. Así que empiecen a alimentarse mejor y van a seguir tips para que ustedes tengan algunos hábitos alimentarios correctos. Gracias, nos vemos en la próxima. Muy amable.